Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ir a la avenida Brasil en Lima, en la ciudad de Lima, por supuesto. Y esta avenida tiene nada más y nada menos que 41 cuadras. Voy a caminar las 41 cuadras para mostrarles qué hitos importantes de la ciudad encontramos en esta zona de la capital peruana. Si quieren ver más de este video, los invito a verlo. Nuestro punto de inicio será llegando a la Plaza Bolognesi en el centro histórico de Lima, la cual se ubica en el fondo de la imagen. Nos encontramos, amigos, ahora en la primera cuadra de la avenida Brasil. A mi derecha está la Basílica de María Auxiliadora. Esta zona es parte del distrito de Breña. Aquí van a ver que a la derecha va a estar dividido en una parte por Breña y el cercado de Lima. Y más abajo ya les explicaré cómo se dividen los distritos por esta avenida. La avenida Brasil es una de las principales avenidas de la ciudad de Lima. Hoy caminaré sus 41 cuadras. Esta avenida une los distritos de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena. Imaginarán que por esta zona en la noche es impensable caminar, en verdad. A estas horas de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, todo es más tranquilo y puedo hacer esta grabación. Como pueden ver, la avenida Brasil tiene algunas casas antiguas. Y como les había explicado en mi video de Lima Desbordante, esta avenida es una de las más antiguas de la ciudad, fundada en 1899, conocida como el Camino de la Magdalena. Y luego adoptó el nombre de Avenida del Brasil. Como hemos visto anteriormente, hemos pasado por el Colegio María Auxiliadora. Les contaré que la avenida Brasil tiene un carril central en donde solamente el uso es exclusivo para buses de transporte público. Esta avenida fue concebida como un corredor complementario de la capital junto con otras avenidas de la ciudad de Lima. Verán que hay muchas casas de distintos estilos, casas muy típicas, muy pintorescas, que vamos a ver a lo largo de la avenida. Hemos llegado al primer cruce de la avenida Brasil. Aquí tenemos el Hospital del Niño, el Instituto de Salud del Niño. Tiene otra sede en el distrito de San Borja. Este es el cruce con la avenida 28 de Julio. En esta parte de la avenida vemos ya en la cuadra 7 que está el centro comercial La Rambla. En esta zona también hay distintos edificios que se están construyendo, como verán, de departamentos que se están juntando con la oferta inmobiliaria de toda la ciudad. Al parecer he caminado muy rápido porque ya son 6 y 5 de la mañana. En esta esquina está la Universidad Finca Garcilaso de la Vega, es una de sus facultades. Como pueden apreciar, la mezcla de casas típicas antiguas con construcciones más modernas es muy sobresaliente en esta avenida. Ya va amaneciendo, pero todavía puedo, todavía resisto para hacer estas caminatas. Estoy en la cuadra 11 de 41 cuadras. Mítica Galería Brasil. Aquí en este lugar venden generalmente discos de artistas de rock, hard rock, no muy conocidos,
pero ahora que he pasado pues está cerrado. Seguimos viendo edificios con casas de las primeras épocas de esta avenida. Como ya les había comentado, la parte derecha ha cambiado, ya no es Breña, ahora es Pueblo Libre. Y mientras que esta parte sigue siendo Jesús María, hasta donde yo les indique. Desde este centro comercial tenemos ya el otro cruce principal que tiene la avenida Brasil con la avenida Bolívar en el distrito de Pueblo Libre, que es lo que ven allá. Y aquí sigue siendo Jesús María. Vamos a esperar la luz en rojo, no vamos a hacer como esta señora, muy despreocupada en verdad. Seguiremos nuestro camino. En la avenida Brasil encontramos muchas viviendas, pero también encontramos viviendas tipo multifamiliares, donde van a ver como quintas, solares, que todavía se conservan. Estamos en el Centro de Idiomas de la San Martín, la Universidad San Martín de Porres. La Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera. Hay muchas instituciones que tienen años teniendo sus sedes en esta avenida. Este es el siguiente cruce importante de la avenida Brasil con la avenida Mariátegui de Jesús María. La avenida Mariátegui, como ven, no tiene continuación, solamente es una avenida en diagonal que va desde el centro de Lima, exactamente Santa Beatriz, hasta este lugar. Amigos, nos encontramos en el siguiente cruce importante de la avenida Brasil, y esta es con, bueno, dos avenidas en verdad, la avenida Vivanco, la que ven allá, en Pueblo Libre, y aquí, la que ya les voy a mostrar más adelante, es la avenida San Felipe, que ya haré un próximo video en esta avenida, pero van a tener que subir mucho la cabeza. Ya les comentaré el por qué les digo esto, que aquí les muestro este importante cruce. Este cruce hace un conjunto que se llama el óvalo de la Brasil. Bueno, tiene una forma ovalada por las plazas que tienen al costado. Aquí siempre, o bueno, se solía hacer en algunos momentos el desfile cívico-militar de fiestas patrias. Era en este punto de la ciudad. Casas bellas. En esta parte de la avenida ya no hay tantos edificios altos como en anteriores cuadras, pero más adelante veremos otros más. La avenida Brasil también alberga importantes hospitales como este, que es el Hospital Central de la Policía en el distrito de Jesús María. Estamos por llegar a una nueva intersección de la avenida Brasil con la avenida de la Marina, que cruza a esta por un puente elevado, tal como pueden ver en el fondo.
En este puente han ocurrido accidentes con algunos vehículos de gran tamaño que no podían cruzar debajo de este puente. Ahora ya no he escuchado de ningún percance. Supongo que han hecho arreglos para evitar inconvenientes. Será la primera vez que cruce a pie por debajo del puente. A este lado tenemos el Hospital Militar, otro de los principales nosocomios de Lima. En esta parte de la avenida, después de haber cruzado la avenida La Marina, tenemos ya el distrito de Magdalena. En este caso, en ambas caras de la avenida pertenecen al distrito de Magdalena. Ya dejamos atrás Jesús María y dejamos atrás Pueblo Libre. Y el objetivo es llegar hasta la última cuadra de la avenida donde veremos el mar. Ahí está la sorpresa. Al fondo vemos la iglesia Inmaculado Corazón de María, la más tradicional de Magdalena. Llegamos al nacimiento de la avenida Javier Prado, parte oeste, y es que aquí es donde inicia, en la avenida Brasil. Cabe mencionar que la avenida Javier Prado es una de las avenidas más extensas de Lima, terminando en el distrito de Ate. Ya vamos aproximándonos a la avenida Brasil, a la última cuadra, exactamente la cuadra 41. Se va sintiendo ya un poco la brisa del mar todavía, porque ya casi son las 7 de la mañana, pero ya estamos llegando, sí se puede. Finalmente hemos llegado a la última cuadra de la avenida Brasil, la cuadra 41, en su cruce a la derecha el jirón Diego Ferré y a la izquierda donde inicia la avenida del Ejército que une Magdalena con el distrito de Miraflores. Amigos, tengo toda esta plaza sola para mí, no hay nadie, absolutamente nadie. Ah, no, hay una persona por allá. Ya la vi. Dos personas. En el final de la avenida Brasil encontramos el monumento a la Virgen María. Lo que vemos a continuación es la bajada Brasil que conecta con el circuito de playas de la Costa Verde.
Curiosamente, esta bajada es la continuación de la avenida Sucre. Bien amigos, finalizo este video. Si te ha gustado te pido que le des un like, me sigas en mis redes sociales, activa la campanita para que lleguen nuevas notificaciones cuando suba nuevos videos y ya nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.